Parece que últimamente se ha puesto de moda ver películas antiguas, ¿no? Bueno. 2001, Una odisea en el espacio, es una película de 1968 que trata de... Ya lo iré explicando. Se hizo un año antes de la llegada del hombre a la luna, y en plena Guerra Fría. Además de que se nota porque en una parte de la peli hablan en ruso, o alemán, no sé diferenciarlo. ¿Y para qué todo este rollo? Pues porque aquí podrás tener resumen y explicación de la peli sin tener que tragarte las 2 horas y media que dura. O 15 minutos si no hubiera relleno. Una cosa tengo que decir, será una reseña de un chaval que no ha nacido en 1968, por lo que lo ve desde su punto de vista actual y no tendré en cuenta la repercusión en la industria del cine que tuvo. No sé si tuvo, pero si un niñato de menos de 20 años lo conoce es porque es famosa. Siéntate, prepárate unas palomitas o suscríbete a este canal, haz lo que sea, menos ver 2001, Una odisea en el espacio. La banda sonora es de lo mejor que tiene, la intro es mítica y seguro que la has escuchado. Y los otros temas son música clásica, pero aparte de esos dos solamente hay esto. El largometraje nos sitúa hace 4.000 millones de años, cuando el ser humano era un mono. Parece que estaba viendo un documental sin voz en off hasta que de repente se fueron a dormir y apareció un monolito de la nada. No sé, lo hizo un mago. Justo después, uno de esos macaquiños coge un hueso, ve que hace pupa y machaca a la otra tribu que tiene control del agua. Un pequeño salto hacia adelante en el tiempo nos sitúa entre 1999 y 2000, donde un oficial tiene una misión de explorar una región de la luna porque, según rumores, ha habido una epidemia de origen desconocido. O esa es la versión pública, porque mantienen en secreto que tras una excavación han encontrado un monolito igualito al que nos enseñaron antes hace 4.000 millones de años. Dan una conferencia a los políticos, van, se intentan hacer una foto, te rompen los tímpanos y nos situamos en una nave rumbo a Júpiter 18 meses después. La tripulación que lo conforma son 5 miembros, vivos, porque hay una inteligencia artificial llamada HAL 9000, el ultimísimo modelo incapaz de cometer algún fallo. De toda esa tripulación, 3 están hibernando, 1 depende del día y el otro está monitoreándolos a todos. Por último está HAL, que controla la nave, por lo que si en un lejano caso de que diera error, todo se va a la mierda. Pero no vas a dar error, ¿no? ¿No? Total, que falla el sistema de comunicación y cuando van a ver la avería, al parecer no hay ningún fallo. Los dos despiertos debaten sobre qué hacer con HAL sin que se entere, pero HAL les pilla hablando de que le van a desconectar por el movimiento de los labios. Salen fuera a volver a poner lo que se supone que falló y a HAL se le cruzan los cables y le hace un viaje express a Júpiter el ingeniero. El otro sale en su busca, pero ya estaba muerto. Y cuando quiere entrar en la nave, HAL no le deja, diciéndole que no va a permitir que lo desconecten. No caen que hay una entrada barra salida de emergencia y le desconecta. Antes de hacerlo, HAL mata a los otros 3 dejándoles sin soporte vital y mientras buscaba cómo desconectarlo, le canta una canción muy alegre. Y una cinta de vídeo de un noticiero explicando a la tripulación el verdadero objetivo de la misión, descubrimiento de vida inteligente, es decir, el monolito, que los conduce a Júpiter. Y de repente pasamos a un plano psicodélico de como 10 minutos y por último el mismo tío en una habitación de la época yendo al baño, comiendo de viejo y postrado en la cama delante del monolito. Fin. Al terminar me quedé con cara de ¿qué coño acabo de ver? Y acto seguido me pregunté ¿de qué va la peli? No entendí nada de nada. Busqué un poco de internet sobre su significado y ¡oh! Parece que en el monolito representa la vida inteligente y que una máquina puede ser tan inteligente como los humanos. Un aplauso por favor al genio que ideó eso. La parte de HAL, si bien es la mitad de la película, realmente es una sección más. Veréis, lo que sería el argumento y lo que he explicado está conformado por planos que el director dijo sí, mete esto que estará todo guapo. Y esto sí también. Y esa secuencia en 5 minutos sobre naves espaciales existiendo en la infinidad del cosmos con vals de fondo también. Al público le encantará. Perdón, pero no. Lo único que sostiene a esa película son los efectos especiales, que hoy en día están anticuadísimos. No estoy exagerando de que media película son planos de gente haciendo cosas o cosas haciendo cosas. Un tío andando de un lado a otro, una nave siendo pilotada, un tío viendo al otro trabajar. En serio, ¿no hay algo que podrían hacer con sus vidas en vez de ver a la gente hacer cosas? No sé si hemos ido a peor como especie humana. No, retiro lo dicho. Con TikTok y League of Legends seguro que hemos ido a peor. Una cosa que debo decir a favor es que me hace mucha gracia lo moderno y futurista que son. Y luego, para hacer una foto, usan una cámara más grande que los huevos de la película al hacer esas escenas inmóviles. Me advirtieron que la película era lenta, no que era relleno. Entre los inventos futuristas destaco, obviamente aparte de las naves espaciales, un aparato para hacer videollamadas. Han aceptado, pero eso de pagar como cabina telefónica, no. Luego está la maldita cámara de fotos gigantes. A ver, sácame un móvil en vez de esa patata. Si puedes imaginar que hay videollamadas, ¿por qué no te imaginas que puedes desplazarte haciendo esas llamadas? Por último, está la parte final, esa psicodelia sin sentido.
Aviso a cualquier epiléptico que tenga cuidado, porque al parecer Júpiter es ahora la discoteca de la galaxia. Aquí vemos en estos planos montañas y cosas a las que en Photoshop han cogido y le han puesto un filtro de colores invertidos. Y después más fiesta, y después el tío casi muerto, y después bien, vivo, y después más cosas, y después... Quiero ver qué clase de vida inteligente eran los del monolito, no qué sentiste al consumir LSD. Y después de toda esa parte, venimos a donde el tío está mayor, mirando el monolito. Esto es cine, señores. Perdón si se me ve enfadado a la hora de explicar la película, es que lo estoy después de esas 2 horas que dura. La razón por la que la vi fue porque la estaban echando y pensé en que el remake de Paper Mario incluye una IA como referencia a HAL. Por favor, no me peguéis. HAL es el único personaje del que me acuerdo su nombre y el que mejor me cae. Al final mata a todos para protegerse de que no les desconecte, para sobrevivir, como un ser vivo más. Si tuviera ética y moral humana, a lo mejor en vez de matar hubiera hecho otra cosilla menos letal, como hablar con la gente, decirle, oye, no me desconectéis, por favor. Pero bueno, al final esa mini lucha que tiene HAL contra toda la tripulación es igual a la de los monos por el agua al principio. Aquí se le puede sacar la interpretación que quieras a todo, pero no me gusta pensar en que si una máquina puede llegar a pensar, yo quiero hacer esa máquina con la que duden. Y es que si el mensaje es que los humanos somos inteligentes o que una máquina puede llegar a serlo, dedícate a ser profesor de física para empezar a usar la lógica. Vale, ahora un poquito más en serio. Es cierto que esta película supuso un gran avance en el mundo de la ciencia ficción. Fue una gran inspiración para las películas venideras a nivel de efectos especiales y una gran inspiración para películas como Star Wars y Star Trek. Pero eso no quita que haya envejecido muy mal. Pero no voy a desacreditar toda esa parte histórica que ha tenido en la industria del cine. Muchas gracias por verme rajar en caliente sobre una película hace unos 60 añitos y nos vemos en otra ocasión, si es que te suscribes. Si no, buen viaje, compañero. Espero no llegar a Saturno, porque allí estarán los hijos que nunca tuvimos. Optimus Prime, Machu Picchu, explosiones, cuidado con las llamas.